Es tiempo ya de entrevistas aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, como cada lunes, como cada jueves. Hoy además intentando afrontar asuntos de la actualidad informativa nacional, pero eso sí, haciéndolo como siempre en clave canaria. Para ello ya nos acompaña la diputada del Partido Popular en el Congreso, Ana Zurita, a quien damos la bienvenida. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Lo comentamos antes de empezar la entrevista. 3 legislaturas en el Congreso en solo 4 años. Yo creo que eso demuestra la situación inusual que hemos vivido en los últimos años. En esta ya sin responsabilidades en la política local. Usted lo ha compaginado, por ejemplo, en la última legislatura con su puesto en el Cabildo de consejera en el Cabildo Insular. Sí. ¿Se encuentra usted más cómoda en la política nacional que en la política local? Es diferente. Yo en realidad, bueno, me gustan las dos. Yo también disfruté mucho en el ayuntamiento, en el Cabildo y, bueno, siempre en la oposición, en realidad. Pero ahora el trabajo en el Congreso es diferente. A lo mejor podríamos decir que es como más intelectual, echas de menos el contacto con los vecinos, pero también te desprendes pues de esa carajera continua, ¿no? Vamos a decirlo entre comillas, que suele haber en la política municipal, pero bueno. Bien, a gusto, trabajando. Se suele decir mucho que aquí los políticos, los diputados de los partidos nacionales, vamos, que no trabajan mucho, que van a Madrid pues, para intentar respaldar las directrices nacionales de su partido. Sin embargo, nosotros hemos hecho el ejercicio de ver, bueno, que además ahora con la transparencia es muy fácil, todas las iniciativas que usted ha presentado y la verdad es que no podemos decir lo contrario. En este año y medio que llevamos de legislatura ha sido usted, bueno, una de las diputadas que más ha participado, que por lo menos más preguntas y más iniciativas ha planteado. Entonces, ¿eso viene a desmentir, digamos, esa máxima? Sí, yo creo que lo de los diputados, que los diputados no trabajan es un bulo que circula. Bueno, alguien habrá que no trabaje, pero la mayoría, hay que decir que la mayoría en el Congreso se trabaja mucho. Y ya no solo, vamos, lo que aparece en la página del Congreso son las preguntas registradas, hay un montón de cosas que no aparece en la autoría, pero de proposiciones no de ley. Tenemos reuniones todos los días, o sea, el Congreso es una casa en la que se entra a las 8:30 de la mañana y a veces se sale a las 11 de la noche, y no precisamente paseando. Hay varios asuntos que evidentemente han sido actualidad en el Congreso de los Diputados, en la política nacional en general, y que obviamente tocan de cerca a Canarias. El primero, sin duda, que marca la actualidad es la crisis que estamos sufriendo por la pandemia, por el COVID. El Partido Popular han sido muy críticos con la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero también es verdad que hay comunidades que han estado gobernadas por el Partido Popular donde se ha gestionado pues, de manera distinta. No todas las comunidades han tenido la misma estrategia, no han seguido todos los mismos criterios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué valor nacional, en este caso, Ana Zurita, de cómo se está gestionando en general la pandemia y en particular por este gobierno? A ver, la pandemia está claro que ha creado una situación atípica en España. Se ha desarrollado pues, una legislatura que no ha sido normal y que, bueno, a los 3 meses casi de iniciarse, pues empieza pues, con un estado de alarma. Entonces, en ese estado de alarma, cierto es que ha habido, bueno, al principio pues, una cierta confusión. Todo hay que decir que al ser una situación, digamos, tan rara, tan anómala, digamos, además a nivel mundial, que a todo el mundo le cogió pues con el pie cambiado, las decisiones, yo entiendo que por parte del gobierno, pues también eran difíciles de tomar. Pero nosotros echamos de menos en la actuación del gobierno pues esa falta de criterios, o sea, esa falta de transparencia, esa falta de coordinación y esa improvisación que ha marcado pues, constantemente todas las actuaciones del gobierno. O sea, todos somos testigos, bueno, primero de no saber exactamente, que todavía estamos en el dilema pues, del número de fallecidos, por ejemplo, o sea, el cómputo de fallecidos. Ese dilema vamos, al principio, claro, lo único que teníamos era cómputo de víctimas, cómo estaba, digamos, la gestión en los centros sanitarios y el material de protección. O sea, eran 3 factores que desde el principio fueron muy mal gestionados. Después ya cuando se empezó a salir pues, de ese estado de alarma, bueno, de esa alerta del confinamiento, como todos lo llamamos, que marca un antes y un después, yo creo que en la vida de todas las personas que lo estamos sufriendo, pues ya cuando se empiezan a poner medidas sobre la mesa, o sea, ahora mismo estamos barajando, o sea, hay 17 maneras distintas de gestionar la pandemia. Y sin un criterio nacional. O sea, independientemente ya que podemos entrar en detalle pormenorizado, o sea, yo creo que lo que ha caracterizado es la falta de criterio, la falta de transparencia y una actuación coordinada por parte del gobierno. Eso es la parte quizás sanitaria, pero ustedes también han sido muy críticos en la parte económica. Consideran que sobre todo al sector privado se le ha dejado desamparado con las decisiones que se han tomado. Quizás la gran pregunta en este asunto que todos nos hacemos es ¿de dónde tiene que salir el dinero para intentar
pues ayudar a ese sector privado que evidentemente se ha visto pues muy golpeado por esta crisis. ¿El Partido Popular de dónde sacaría ese dinero? Vamos a ver, ahora está claro que el golpe económico, o sea, después de todo, sabíamos que después de esta pandemia, bueno, y todavía, o sea, es crisis sanitaria y inmediatamente después crisis social y crisis económica, vamos a llamarla así, socioeconómica, porque así es, ¿no? Entonces, claro, nos vemos en una situación donde, claro, las empresas no pueden trabajar, o sea, por propio decreto del gobierno, hay gente que se ve imposibilitada para ejercer su actividad y, claro, y lo lógico es, si tú no puedes ejercer su actividad, o sea, la actividad no se puede cerrar totalmente. Entonces, hacen falta ayudas del gobierno, ayudas directas, ayudas y se han puesto medidas sobre la mesa, pero que no han sido suficientes. O sea, ahora mismo, ¿qué tenemos? O sea, está claro que, que se han tergiversado no se han, vamos a decir, manipulado, o sea, lo que eran los presupuestos anteriores, los presupuestos también del 2021, pues para establecer ese sistema de ayudas. Pero una cosa es el dinero, porque hay veces en que el dinero está, y luego también la gestión de las ayudas y cómo se reparten. O sea, tenemos un ejemplo, los ERTE, por ejemplo. En Canarias, o sea, está claro que, bueno, hay un dinero, trabajo de la Seguridad Social que sirve para pagar pues esos trabajadores que están ahora mismo en esa situación. Pero todos sabemos que con la Comunidad Económica de Canarias, por ejemplo, tiene unas circunstancias especiales donde la economía va a entrar más tarde a funcionar. Hemos estado en una incertidumbre total hasta el último minuto y todavía estamos en el plazo en el cual se pueden prorrogar esos ERTE y cómo pueden llegar las ayudas. Las ayudas a la vivienda, o sea, dinero hay porque se ha digamos, sacado del dinero que estaba establecido para el plan de vivienda. ¿Hay dinero suficiente? Porque claro, al final vemos las ayudas... El dinero se acaba. Está claro que... No somos Alemania o Reino Unido que han articulado unas ayudas muy duras y muy importantes. Claro, ¿no? la deuda en España además ya tiene unos niveles pues de más del 100% de deuda, pero tenemos un mecanismo ahora en puertas que es, bueno, esos fondos europeos que se dividen en, digamos, los fondos del Plan REACT, digamos que son fondos, digamos, para la supervivencia inmediata de los países, y en este caso nuestras comunidades autónomas, y luego esos fondos que van a venir, parte de esos 140.000 millones que da Europa, para poder gestionar diferentes mecanismos para todo este sistema de ayudas y para restablecer la economía. Ahora mismo los REACT pues se han repartido a las comunidades autónomas como... de aquella manera, que todavía no se sabe muy bien cómo se van a utilizar, y luego están los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que nadie sabe. O sea, una de las cosas que se critica es esa falta de transparencia y de gestión del gobierno, que todavía estamos en una incertidumbre. O sea, yo no sé, yo diputada nacional, no sé exactamente a qué áreas van a ir destinados esos fondos. Aquí no creo que haya en esta comunidad autónoma nadie, ni en el Parlamento de Canarias, ni en ningún ayuntamiento, que sepa cuánto le va a tocar y cuántas ayudas van a poder dar y de qué dinero van a disponer. O sea que el dinero, está claro que el que estaba inicialmente, está claro que este país entra en una crisis, una recesión, que vamos a estar al borde del rescate, pero luego van a venir esos fondos europeos, esos 140.000 millones, que sabemos que 70.000 van a ser a fondo perdido, y los otros en subvenciones, que a ver si se piden o no. Pero claro, tenemos que saber cómo se gestiona. Dentro de ese debate también de cómo financiar toda la situación actual y evidentemente pues la maltrecha economía española, que va a quedar aún más maltrecha después de esta crisis, sí, pues se plantea o no la subida de impuestos. Ustedes no están a favor de la subida de impuestos. Sabemos que para este 2021 se incrementan en 2 puntos las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales y suben los tipos también para las rentas del capital de más de 200.000 euros. Subida de impuestos que el Partido Popular en este caso rechaza. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué están en contra de que sean los que más tienen los que paguen también más ante una situación así? Pero vamos a ver, en los presupuestos del 2021 se establece una subida de impuestos, como tú muy bien has dicho, a esos tipos de rentas, pero no has hablado de la subida de impuestos general que se hace a las clases trabajadoras, vamos a decirlo así, menos pudientes o que tienen un nivel inferior de renta. Y está claro que una de las cosas principales que criticamos de los presupuestos es que eran unos presupuestos pues mentirosos porque era imposible, o sea, con el estado de la economía española, ahora mismo cierran, en Canarias mismo el ratio yo creo que es de 2 empresas que cierran al día. Pues dígame usted, ¿de dónde van a salir esos impuestos si las empresas están cerrando? Y luego los impuestos que se suben y que pagan las clases menos pudientes y que tienen menos nivel de renta. La tasa, la llamada tasa Google, o sea, las operaciones por Internet. Todo el mundo entra a Internet, se compra, la mayoría de las compras ahora mismo, además con el confinamiento, son por Internet.
la tasa Tobin de todas las transacciones bancarias. Eso, vamos, un señor que va al cajero, los que tienen mucho nivel de renta no van al cajero. Va al cajero usted, voy yo, o sea, la gente normal es la que va al cajero. Las bebidas azucaradas, o sea, ¿quién consume bebidas azucaradas y las compra en los supermercados? O sea, hay una serie de impuestos que no son, el impuesto al diésel. Yo tengo un coche de diésel. La mayoría de la gente, los transportistas, la gente de a pie tiene coche. Hay otros criterios, ¿no? Pero esos son los principales impuestos de los presupuestos. Las bebidas azucaradas porque son malas para la salud. Pero es que esos son, los coches diésel porque contaminan. Sí, no es solo un criterio social. Sí, vamos a ver, económico. Contaminan, pero ahora mismo, ¿por qué tienes que poner el impuesto ahora y abocar a que desaparezcan los coches diésel? Tienes que hacer una transición gradual, y no en un momento en que la gente no puede cambiarse el coche, no puede comprarse uno eléctrico, por muchos enchufes que se quieran poner con la ley de cambio climático. O sea, es que el gobierno está en otras cosas. ¿Qué proponemos nosotros? O sea, no subir impuestos, pero sí aumentar, digamos, la posibilidad de que la gente pueda crear empleo, de que no se cierren empresas, de que la gente pueda seguir trabajando. Cuanto más gente haya trabajando, pues más aportará a las cajas públicas y menos impuestos tendremos que pagar todos. Vamos a cambiar un poco de asunto, pero sí, que al final también, sin salirnos de la máxima actualidad, porque estamos muy preocupados con la situación de la crisis migratoria, que evidentemente tiene en el foco de la política nacional la situación de Canarias. Aquí también hemos visto descoordinación entre el gobierno regional, entre el gobierno central, pero también entre el gobierno y la oposición. Por ejemplo, en asuntos como las derivaciones de esas personas que están en Canarias a la península. Hay mucha disparidad de criterios y no termina de haber un consenso político sobre esta situación. ¿Cuál es la solución o qué soluciones propone el Partido Popular ante esta crisis migratoria? Vamos a ver, yo creo que la crisis migratoria también hay que verla desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, una política migratoria general que vemos que no existe. O sea, aquí, desde que el gobierno del Partido Socialista llega al gobierno en el 2018, lo primero que hace con esa operación del barco el Aquarius, o sea, hicieron un efecto llamada enorme. O sea, todos recordamos lo que pasó, se vinieron un montón de inmigrantes al puerto en Cádiz. Allí, están todos los ministros para hacerse la foto con ese acto, vamos a decirlo así, de buenismo. España es un país al que se puede venir, España quiere que los inmigrantes vengan. Ese fue el mensaje que se dio. ¿Y usted cree que vienen solo por ese mensaje? No, solo por eso no. Después han seguido, vamos a ver, no, solo por eso no. Está claro que hay otros factores. O sea, hay una ruta ahora mismo, la ruta del Mediterráneo se cierra por conversaciones también de España con Marruecos. No hay ruta del Mediterráneo, se activa la ruta con Canarias. Y entonces se activa la ruta con Canarias sin control y animada además por ese efecto llamada. El Aquarius, el mensaje, digamos, de Podemos, de esas regularizaciones masivas a los inmigrantes, y empieza a venir aquí un montón de gente que ya van por 23.000 personas en Canarias, 23.000 personas, y que Canarias no tiene capacidad España no la tiene, Canarias no tiene capacidad de acogida para tanta gente. Entonces hay criterios para una política migratoria general que hay que ver. O sea, entonces nuestra posición, o sea, ahora mismo los inmigrantes, o sea, las políticas hay que hacerlas en los países de origen, hay que luchar contra las mafias, y que aquí, y hasta que no haya una política coordinada con la Unión Europea, pues aquí no puede venir nadie. Además, estamos en una situación absolutamente, en una crisis nacional, crisis sanitaria y crisis social. O sea, es que no hay trabajo, no hay puestos de trabajo ni siquiera para los propios, ¿no? O sea, ahora mismo no podemos establecer una política de acogida de todos esos inmigrantes. Ojalá pudiéramos. Pero luego la situación en Canarias, ¿qué ha hecho el gobierno con Canarias? Pasar de nosotros. O sea, pasar de nosotros absolutamente. O sea, ahora mismo 23.000 personas que han llegado aquí, no ha habido, además, han habido políticas derivatorias a la península de extraperlo, como decimos así. O sea, el ministro Marlaska, que lo ha negado, pero todos hemos visto cómo han salido aviones enteros llenos de inmigrantes hacia la península sin control ninguno, sin un test de COVID, y luego, incumpliendo la ley de extranjería, incumpliendo toda la política y la normativa que ahora mismo tienen que hacer con los inmigrantes. O sea, un inmigrante se supone que no puede estar más de 72 horas en esos centros de acogida, y clama al cielo. Pero ¿y cómo lo solucionamos? Porque es verdad que usted ha dicho, bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, tenemos que trabajar con los países de origen en políticas diplomáticas, tenemos que evitar este drama humanitario, tenemos que conseguir que la Unión Europea se implique, pero
no podemos impedir que lleguen, no se puede poner un muro y no sería tampoco lo razonable en el océano. Una vez que están aquí, ahí es donde quizás más está fallando la atención a estas personas, que por cierto, además mayoritariamente se quieren ir, incluso muchas tienen pasaporte y algunas se han conseguido claro, ir, ¿no? entonces, o sea, ahora mismo el gobierno ha anunciado que van a hacer 7 centros de acogida nuevos en las diferentes islas. La Laguna de las Raíces va a ser un macrocentro espectacular. Pero ¿qué hacemos con toda esa gente metida en esos centros? Ellos no quieren estar en esos centros. O sea, ellos quieren ir a la península, ir incluso ni siquiera a la península, quieren ir a Europa, quieren ir a Alemania, quieren ir a Francia, que tienen a sus parientes allí. O sea, es que yo creo que habría que establecer una política. Además, nosotros queremos una migración legal. O sea, si esa gente garantiza que viene, pues se puede venir legalmente a España, se puede tener un permiso de trabajo, se puede solicitar venir aquí, tener un permiso y venir a trabajar aquí. Lo que no se puede permitir es a esas mafias trayendo cientos y cientos de personas, jugándose la vida. Yo creo que eso, hablar con los países de origen, y luego está claro que nosotros no tenemos muros, pero sí tenemos puntos de entrada que están perfectamente localizados. Y todos sabemos cómo viene, o sea, hay barcos nodriza. O sea, contra eso sí se puede luchar. ¿Usted cree que hay barcos nodriza? Porque esto es algo que también se ha discutido mucho. ¿Y cómo se demuestra? Porque es que después no hay pruebas de que haya barcos nodriza. Cuando ustedes dicen hay barcos nodriza, no es usted la única que lo dice. ¿De dónde sale esa afirmación? Vamos a ver, hay vídeos por ahí, bueno, yo nunca he visto un barco nodriza, lo tengo que decir, pero bueno, hay vídeos, imágenes por ahí de un barco nodriza soltando barcos pues más pequeños que luego se acercan a las costas canarias. Hace poco algo que sí vi yo... ¿Pero vídeos de qué fuentes? Yo perdone que insista con esto porque yo creo que uno de los problemas que hay también, no solo en esto, sino en general, es que se difunden muchas informaciones que a veces pues no sabemos si vienen realmente de una fuente fiable o no. Lo hemos visto con los incidentes de estos últimos días en los que se han difundido vídeos que no estaban ocurriendo en Canarias. Al final eso tampoco ayuda a resolver el problema de fondo, ¿no? Es imposible que en embarcaciones del tipo con las que vienen, en una Zodiac a veces pequeñita de 6 metros y con un motor de 20 caballos, donde vienen 30 personas, eso es imposible que naveguen, eso no llega ni a La Gomera. O sea, que digan ustedes que vienen. Usted lo deduce por lógica, entiendo. Hombre, es que es lógica. No, vamos a ver. No sé, digo. Yo no los he visto. No se aportan pruebas. Hay vídeos por ahí que sí, y eso el gobierno lo tiene que saber. Vamos a cambiar a... Porque ahora hay drones, hay información. O sea, yo no te lo digo, yo no la tengo, pero está claro que es imposible que con las características de los barcos que arriban a nuestras playas, a nuestras costas, es imposible que esa gente navegue, ni 2 millas. Vamos a hablar de un asunto en el que usted ha trabajado mucho también. Antes decía, bueno, es que no solo se trabaja en las preguntas que se presentan en el Congreso, también estamos detrás pues, de algunas proposiciones legislativas las que se trabaja en equipo, yo supongo, ¿no? Una de ellas es la del Partido Popular para intentar endurecer las penas con la ocupación ilegal de viviendas e intentar también aligerar o acelerar incluso pues, el desalojo de esas ocupaciones ilegales. Mientras que ustedes van en esa línea, el gobierno de Pedro Sánchez va en la línea contraria y recientemente pues, ha modificado vía decreto incluso la posibilidad de que si no hay violencia o intimidación pues no puedan ser desalojadas esas personas que ocupan, entre otras muchas modificaciones y políticas que está impulsando en ese sentido. Si no me equivoco, ustedes, si no lo han presentado ya, pretendían llevar este asunto al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Esta última modificación del gobierno de Sánchez. Sí, se presenta en estos días. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos para recurrir? Vamos a ver, nosotros partimos de la base de que la ocupación es un delito. O sea, la ocupación es un delito. Ocupar una vivienda, el término ocupar, es apropiarse de una vivienda, de un inmueble que no es tuyo, o sea, que es de otra persona, independientemente de las circunstancias. La proposición de ley que nosotros presentamos en el Congreso pues conlleva, o sea, varias cosas. No es endurecer, porque ya hay penas en la ley que recogen, para el que realiza una ocupación ilegal. Lo que pasa es que los procedimientos son muy engorrosos. Esta proposición de ley que nosotros presentamos, pues tiene primero el establecer eso, la ocupación como delito, y luego, aligerar, disminuir los plazos en que la Administración
la justicia, o sea, puede actuar para que desalojar, para que un ocupa, pues desaloje la vivienda que no es suya. Y luego flecos que han quedado, otras proposiciones de ley anteriores, de la anterior legislatura, era la lucha contra las mafias, porque entendemos que no todo el que ocupa una vivienda es por necesidad, aunque sí los hay, pero no todo el que ocupa una vivienda es por necesidad. Hay quien hace pues, verdaderos negocios con la ocupación. Todos sabemos, edificios completos que los gestiona pues, las mafias y alquilan de algo que no es suyo, y a lo mejor las víctimas son, digamos, el que ocupa, que es víctima también de esas mafias. Eso está penalizado también con penas de cárcel. Y luego lo que esta proposición de ley también entendíamos que se le debe dar facultad a las comunidades de propietarios para poder ejercer la denuncia. O sea, en eso más o menos consiste esa proposición de ley. Ahora, Pedro Sánchez, vamos a decir, bueno, el gobierno de España, el Partido Socialista, Unidos Podemos, hacen, digamos, un Real Decreto Ley. Primero sacan uno el 22 de diciembre, donde se supone que es para paralizar los desahucios por alquiler que se están produciendo por efecto, bueno, se supone por efecto de la pandemia. La gente deja de pagar el alquiler, porque todo hay que decirlo. Antes decíamos, ¿de dónde sale tanto dinero para las ayudas? O sea, dinero hay para pagar, por ejemplo, las ayudas al alquiler. Pero ¿qué pasa? Que la gente no las pide, porque el trámite es tan engorroso, o las pide y no se las dan, porque el trámite es tan engorroso y los requisitos son tan leoninos que la gente prefiere dejar de pagar para no endeudarse, o con un crédito ICO, estos que ha dado el gobierno, y dice, bueno, pues le debo al arrendador. Entonces se salta un mecanismo para que no desahucien, digamos, a un arrendatario que no puede pagar el alquiler, para que no se quede en la calle. Nosotros eso no lo vemos mal. O sea, no lo vemos mal. O sea, incluso ya lo habíamos propuesto, pero con una condición. O sea, que se le dé, digamos, su compensación también al arrendador. O sea, que tú no tienes por qué dejar, porque a lo mejor tú puedes ser vulnerable. O sea, tú tienes un piso en alquiler, pero también puedes estarlo pasando mal. Pero claro, ¿qué es lo que vemos mal y por qué vamos a recurrir esto al Constitucional? Porque se incluye dentro del mismo paquete de desahucios al que ocupa, al que está ocupando una vivienda sin contrato. O sea, entonces, eso es ocupar la propiedad privada. Eso entendemos que atenta contra la propiedad privada, que también es un derecho constitucional. A mí me llama la atención, me parece muy interesante este asunto. La verdad es que es un asunto que me resulta, que yo creo que es de interés, aunque después no hay muchos datos sobre ocupación, muchos datos oficiales. Los que hay, pues al final tampoco demuestran pero sí los hay. No, bueno, datos oficiales realmente, bueno, no hay muchos, los que yo los he estado buscando. Hombre, los que denuncian del Ministerio Exacto, del Interior. Eso sí, esa es la parte que hay datos de denuncia. Los denunciados del Ministerio del Interior. Eso es lo que hay, efectivamente, hay datos de denuncia, pero no todos se denuncian. Bueno, sí. A mí lo que me llama la atención, usted dice, bueno, esto queremos que sea delito. Ya es delito, entiendo yo. O sea, ahora mismo hay dos delitos. El allanamiento de morada, que es cuando se produce la ocupación de una vivienda habitual, y la usurpación, que es cuando se produce la ocupación de una vivienda que está vacía. En este caso vamos a decir aquellas viviendas, la mayoría propiedad de los bancos. Entonces, claro, por lo que yo tengo entendido, con el allanamiento de morada no hay ningún problema. O sea, la expulsión de esas personas es prácticamente inmediata, si tú puedes demostrar que esa vivienda es tuya y que es tu vivienda habitual. Pero yo he leído a jueces decir que es una cuestión no es inmediata. Bastante inmediata, vamos. No es inmediata. De 1 o 2 días como mucho, desde que se demuestra. De hecho, nosotros... Lo dicen los jueces. Nosotros impulsamos en la legislatura, ya llevo 3, en la 12ª, en la primera, impulsamos, digamos, una modificación de la ley de enjuiciamiento civil para, bueno, que es lo que se llama la ley del desahucio exprés. Y en eso, digamos que el máximo, bueno, se establecía un periodo entre 5 y 20 días, o sea, porque el procedimiento tarda, no es... Cuando hay allanamiento de morada. Cuando hay allanamiento de morada, o sea, incluso el procedimiento no es inmediato, y eso, bueno, si hay gente que nos está oyendo que ha sido víctima de una ocupación, no es tan inmediato. Pero esa es bueno, yo le traslado lo que suelen decir muchos jueces, que son los primeros interesados en que se evidentemente. Y luego otra de las cuestiones, claro, que todo el mundo piensa que por ser
que por ser gran tenedor de vivienda, ¿sabes cómo se define ahora mismo? O sea, ¿qué significa ser gran tenedor de vivienda? Con la última ley que ha sacado el gobierno. O sea, un gran tenedor de vivienda no son fondos que tengan 20.000 viviendas, ni 1.000. O sea, gran tenedor es una persona que tiene o 10 viviendas o que en el conjunto de, digamos, de la superficie de sus propiedades son 1.500 metros cuadrados. Entonces... Pero la mayoría de los casos en la práctica... Lo digo porque de los pocos datos que hay, los que hay sí que demuestran que la mayoría de los casos son viviendas de grandes propietarios, vamos a decirlo así, en la mayoría de los casos, sobre todo promociones que se han quedado vacías porque los bancos no le han conseguido dar salida. Mira, lo digo porque sí que es verdad que con los datos que hay, insisto, que no son todos los que tendría que haber, los casos en los que a alguien le ocupan su vivienda habitual son muy marginales. O sea, yo no sé hasta qué punto realmente existe un problema o podemos meterle miedo a la gente de no te vayas de vacaciones que van a ocupar tu casa, porque sinceramente esos casos son muy marginales comparados con los otros. Pero sí que los hay, sí que los hay. Y luego hay también cosas que además que son flagrantes, o sea, de promociones que a lo mejor que antes de entregarse la promoción, pues se llenan de ocupas. Se llenan de ocupas porque se enteran de que esas edificaciones, esas viviendas están vacías, y aquí se ha sufrido también viviendas públicas, incluso el gobierno de Canarias, o sea, que están ocupadas y por gente, y eso cuesta el echarlos a la calle no es tan inmediato. Pero de todas maneras, sí, a donde nosotros queremos ir, aquí el gobierno lo que está intentando es no hacer su trabajo. El trabajo del gobierno es, digamos, hacer vivienda pública, o sea, hacer vivienda social. Tiene que haber un paquete de vivienda social y asequible suficiente. Ahí es a donde iba a ir. Eso no sería mejor solución que endurecer la ley, en cierto modo. Pero después hay dos cosas. O sea, una cosa es que no hay vivienda pública y que hay un cierto sector de la sociedad. Es que le digo, vamos, para sí, muchos de Podemos, las formas de acceder a la vivienda son tres. Una es la compra, el alquiler y la ocupación. Y eso es lo que no se puede permitir. O sea, tú no puedes sustituir. O sea, una cosa es que el gobierno tenga que hacer vivienda pública y no haya vivienda social asequible suficiente. Pero luego tú no puedes suplir esa carencia cometiendo un delito. Eso es el mensaje que nosotros queremos nadie dar, fomenta, o no se debería fomentar que se... Pero sí, vamos... que sí. Yo sé lo que quiere decir. No tanto, aquí hay... Bueno, pero aquí hay mafias que además reconocidas, muchos sabemos quiénes son, mafias que se dedican a ocupar edificios y alquilárselos a los demás. Y eso sí es un hecho, hay muchos testimonios que demuestran que eso ocurre, pero también es verdad que normalmente esas personas acaban siendo víctimas, ¿no? Y que hay un perfil social mayoritariamente de personas... Pero también hay el que ocupa, vamos a ver, con una madre... No, yo lo decía porque, sí, por lo que usted misma decía, ¿no? Es decir, no se puede solucionar esto garantizando el acceso a la vivienda a las personas que tienen pocos recursos para que les sea más rentable esa opción que ocupar la vivienda. Esa es la visión que tiene que tener el gobierno y es la que tenemos nosotros. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, lo que hay que hacer es incrementar la oferta de vivienda, incrementarla, y que no se hace, o sea, los alquileres están altos y entonces ocupo una vivienda. No, yo lo que tengo que hacer es incrementar la oferta de vivienda, trabajar para que haya vivienda, construir vivienda, ofrecer ayuda a los promotores, cooperación público-privada, para que haya vivienda. Tengo que procurar que haya vivienda en el mercado, vivienda social y vivienda también, que a lo mejor no es social, pero que esté a precios asequibles para los jóvenes, para todo el mundo. Pero que no puedo es no hacer mi trabajo y cargar esas carencias sobre las espaldas de los propietarios privados, que a lo mejor la tienen también como su renta, su patrimonio, o porque es la propiedad privada, es atentar contra la propiedad privada, y eso es lo que no queremos. Vamos a terminar, Ana Zurita, con un asunto que se publicó en su momento en el mes de junio, si no me equivoco. Yo cuando vi el titular, claro, yo no estaba en ese momento trabajando, y digo, cuando vuelva a las entrevistas, cuando tenga a los diputados aquí, les voy a preguntar por esta noticia que, bueno, seguramente ustedes habrán visto, que se refiere a cuánto gastó, en este caso, el Congreso en pagar dietas a los diputados. Ahí lo están viendo, el Congreso pagó 2 millones de euros en dietas a los diputados durante el estado de alarma. El que ven en la foto es el diputado socialista Odón Elorza, que, según la noticia, bueno, según se publicó en aquellos días, fue el único diputado que renunció al cobro. Ana Zurita, usted es diputada, imagino que usted habrá cobrado también la parte de las dietas y las indemnizaciones que le correspondían. ¿A usted en líneas generales qué le parece esto? Porque sí que es verdad que estos titulares, hombre, no ayudan a tener un buen concepto desde la ciudadanía de los diputados y del Congreso como institución. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de cobro, donde todos los meses no es las dietas que uno gaste, yo no sé cómo funciona el Parlamento de Canarias, creo que es, no sé si por desplazamientos o por... Nosotros tenemos un sistema de dietas que
vayas o no vayas, o sea, todos los meses te ingresan una cantidad que se supone que es, bueno, para tu hospedaje en el sitio y para comer, vamos, para la vida que tú puedes desarrollar los días que estás en el Congreso de los Diputados. Cierto es que uno de Canarias, pues yo tengo la misma dieta que a lo mejor uno de Valladolid, que está al lado. Eso es una paradoja que también se da. Sí, que no es por los kilómetros de distancia. No es por los kilómetros, sino es los que no sean de Madrid, pues cobran la misma dieta. Y es algo, bueno, que está en tu nómina y que se cobra, pues sí o sí. A lo mejor, bueno, si para justificar, pues dice, bueno, hay gente que a lo mejor no se queda en hoteles, sino que tiene que pagar un piso, porque, bueno, te es más rentable a lo largo del año tener un piso y el piso, pues sea, vamos, confinamiento o no, pues lo tienes que pagar. Pero cierto es, digo, nosotros tenemos dos cosas, vamos, nosotros estuvimos confinados, yo estuve confinada, a lo mejor pueden ser 3 semanas de marzo y en abril ya estaba volviendo al Congreso, porque teníamos reuniones, porque teníamos trabajo allí, empezó... ¿Usted ve bien que se haya pagado este dinero? No, pero nosotros después hicimos otro acto. Vamos, nosotros digo, no renunciamos a las dietas, pero sí que desde el Grupo Parlamentario Popular, pues hicimos una donación vamos, cada uno pues puso una cantidad. Y vamos que podría ser el equivalente, ¿A quién? Podría ser el equivalente, bueno, que se donó del partido, pues para las víctimas del COVID, familiares, para, bueno. Hay un debate sobre esto, no se lo pregunto porque no lo sabía, yo sí leí esas declaraciones de Teodoro García Gea en su momento, pero no sabía a quién se había donado. Al final, pues bueno, hay muchos motivos loables, ¿no?, para donar. Usted dice que fueran las víctimas en este caso, del COVID. Hay un debate que está detrás de eso, de estas indemnizaciones, y con esto terminamos porque estamos pasados de tiempo, pero que tiene que ver con precisamente si es razonable pagarle esas indemnizaciones por desplazamiento a personas que, por ejemplo, tienen residencia en Madrid. Su caso, usted tiene una vivienda en propiedad en Madrid, no es la única diputada, mayoritariamente tienen viviendas en propiedad en Madrid los diputados que ya llevan algunos años en el Congreso. ¿Usted lo ve ético y razonable que a pesar de que usted tenga una vivienda en Madrid se le esté pagando el desplazamiento desde Canarias? ¿O esa indemnización? Claro, porque yo la vivienda se supone, yo opto, mira, como los de Podemos, que dicen hay 3 formas de acceder a la vivienda, tienes compra, alquiler o ocupación. Pues yo opté por la compra y lo que no me gasto en alquiler, pues tengo que pagar esa vivienda también. Son formas que... O sea, que usted ve bien que esa dieta al final o esa indemnización se utilice no para pagar un alquiler, sino incluso pues para lanzarse una hipoteca. Claro, y después ya, vamos, es que depende también de las formas de ahorro que pueda tener cada uno, ¿no? Después ya, cuando ya no estés, pues ya veremos lo que pasa. Ana, la diputada, la crítica va por el sentido de, oye, es lógico que se pague una indemnización a alguien que se tiene que desplazar, pero si esa persona ya se puede quedar... Y eso pasa en... Es que es más barato, te digo, es más barato. Vamos, cada uno hace sus números y ve lo que le sale más rentable, ¿no? Entonces, pues a veces es más barato. Claro, que ahora mismo los hoteles están tirados, porque claro, con el COVID... Pues no, porque claro, estar en un hotel en Madrid, pues normalmente, pues antes, bueno, cuando yo estaba, el que yo creo que, no sé si nos cobraba, empecé con 75 euros la noche, uno cerca del Congreso ahí, porque claro, tienes que estar cerca y tal, y después ya los precios empezaron a subir, hubo que ir a otro más barato. Entonces, claro, cada uno va haciendo sus cábalas porque tampoco se crean que... Al final se trata de gestionar la economía familiar. Claro, dentro ¿no? de las cábalas que uno hace, pues, oiga, ¿qué me sale más económico? Pues o alquilo, o ocupar no, por supuesto, pero o alquilo, o compro, o me quedo en un hotel. Más económico pensión, sí que puede ser ocupar, sea, por lo menos a corto plazo. En cualquier caso, Ana Zurita, ha sido un placer, la verdad, poder haber tratado temas de máxima actualidad y poder haberle escuchado. Mucha suerte y a seguir trabajando mucho en el Congreso, que eso yo creo que es bueno para todos los ciudadanos que nuestros diputados trabajen. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a la orden para aclarar cualquier cosa cuando quieran. Muchas gracias. Ana Zurita, diputada del Partido Popular. Nos hemos vuelto a pasar de tiempo, pero bueno, había cosas y asuntos interesantes que queríamos tratar con ustedes. La actualidad nacional en estos momentos, en verdad, se lleva mucha parte de la agenda política también en Canarias. Volvemos el jueves con más entrevistas, con más actualidades. Les dejamos ya con toda la programación actual. En estos momentos, en unos minutos, se sienta ya Iván Bonales con toda la información deportiva.